tema de esta noche lleva por título 12 acontecimientos futuros descritos en detalle. Y tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo y las cosas que han de suceder justo antes de su venida. Vamos a abrir nuevamente nuestras Biblias en San Mateo, en el capítulo 24. San Mateo, capítulo 24. Este es el texto que comenzamos a estudiar anoche. El último sermón de Cristo, el sermón profético sobre el Monte de las Olivas. Cuando el Señor Jesús se dirigió a sus discípulos en respuesta a la pregunta de ellos que decía: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Anoche vimos que primero hay señales en el mundo físico. Guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes. Hay desgracias por doquier, hambres. Luego vimos que el foco se volverá contra los que guardan los mandamientos de Dios. Las primeras señales son principio de dolor, dijo el Señor Jesús, porque comparado a lo que seguirá, la segunda parte, dice el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán los unos a los otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta segunda parte del sermón profético tiene que ver con lo que nosotros conocemos como el tiempo de angustia previo. Habrá tribulación. Pero noten, en el versículo 9 dice: os entregarán a tribulación y os matarán. Pero luego, en el versículo 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Hay dos períodos de tribulación que menciona el Señor Jesús en su sermón. El primer período de tribulación, nosotros en lenguaje adventista le conocemos como la tribulación antes del cierre del tiempo de gracia, o también le llamamos el pequeño tiempo de angustia. La segunda gran tribulación le llamamos el gran tiempo de angustia, o la tribulación después del cierre del tiempo de gracia. Así que hay dos periodos de tribulación. En la tribulación previa, el Señor Jesús dice: os entregarán a tribulación y os matarán. Ya vimos anoche que va a haber mártires en el tiempo del fin. Aunque nos parezca inverosímil, se va a proclamar una ley dominical, obligando a todos los habitantes a obedecer el falso día de descanso, y aquel que no lo obedezca será perseguido. El odio se levantará contra aquellos que persisten en guardar los mandamientos de Dios. En ese periodo de tribulación, muchos perderán su vida. Aunque sea difícil tener que aceptar esto, nosotros sabemos que pasó en el pasado y se va a volver a repetir otra vez. Vimos algunos versículos anoche, como Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. También está mencionado en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11,
y están mencionados en Apocalipsis capítulo 17, versículo 6. Vi a la mujer borracha de la sangre de los santos y de los mártires del Señor Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, dijo Juan. La mujer, la religión falsa, va a perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios. Por eso dice el versículo 9 de San Mateo 24, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En este periodo de tribulación seremos entregados a tribulación. Os matarán. Esto es algo que harán contra nosotros. En el próximo periodo de tribulación, que se llama la gran tribulación, presten atención ahora, ninguno de los hijos escogidos de Dios va a perder la vida. Nadie ya va a morir en el gran tiempo de tribulación. Cuando termine el tiempo de gracia, ustedes entienden, porque ya lo vimos la primera noche, que la puerta de la misericordia se va a cerrar antes que Cristo aparezca en las nubes del cielo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Así como en los días de Noé. ¿Se acuerdan? Noé entró en el arca y la puerta se cerró. Pero no vino el diluvio, la destrucción de inmediato. De igual manera, cuando Cristo deje de interceder en el santuario celestial, cuando Él salga del lugar santísimo donde Él está intercediendo, se habrá acabado para siempre la oportunidad de arrepentimiento y de salvación. Se pronunciarán las palabras que están registradas en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 11. El que es injusto, siga siendo injusto. Vamos a leerlos. Apocalipsis capítulo 22 versículo 11. El que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Noten que Jesús dice: aquí vengo pronto y traigo mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cuando Él viene, Él ya trae su recompensa, Él ya trae su galardón, Él ya viene a darle a cada uno según sean sus obras. Por lo tanto, el juicio tiene que ser antes de que Él aparezca en las nubes del cielo, porque cuando Él viene, ya trae la recompensa con Él. Mañana por la mañana nosotros vamos a ver un poquito sobre lo que es el juicio que está sucediendo en este momento en el cielo. Cuando termine ese juicio que determina la salvación o la condenación de cada persona, Cristo va a pronunciar estas palabras que leímos: el que es justo siga siendo justo, el que es sucio siga siendo sucio, y el que es limpio manténgase limpio, y el que es santo practique la santidad. Cuando eso haya sido dicho, cada caso está decidido para vida o para muerte, para salvación o para condenación. Y entonces Cristo se prepara para venir. Al salir del santuario comienzan a caer las plagas. Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 15 y 16. Apocalipsis capítulo 15. Dice el versículo 1: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Dice en el versículo 5: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo
del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Ahora escucha, si el templo se llenó de humo y nadie podía entrar en el templo, entonces ¿quién estaba en el templo? Nadie. Nadie. Cristo sale del templo. El templo se llena de humo. Y los 7 ángeles se les entregan 7 copas para derramar en la tierra, que son las 7 plagas. Esto nos está diciendo que la obra de Cristo en el templo habrá cesado, terminado. Y entonces comienzan a caer las plagas. Eso está en el capítulo 16, versículo 1 en adelante. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. La primera plaga es ¿qué? Una úlcera. En otras versiones dice tumores pestilentes y cancerosos sobre todos los hombres que tenían la marca de la bestia o que adoraban su imagen. Noten sobre quiénes van a caer las plagas: sobre los que adoran a la bestia o a su imagen, o reciben la marca de la bestia. Saben que ninguno que tenga el sello de Dios va a ser tocado por las plagas. Por eso les decía hace un momentito, en el tiempo de angustia previo va a haber mártires, pero después que se cierre el tiempo de gracia, nadie va a morir. Ni siquiera van a ser afectados por las plagas los hijos de Dios. ¿Saben por qué? Miren, antes Dios permite la muerte de algunos de sus hijos para que su sangre sea semilla. Porque donde un cristiano muere, se levantan otros a tomar su lugar. Cuando ven el valor, el arrojo de esos hombres y mujeres que están dispuestos a morir por Cristo, hay otros que son tocados por el Espíritu Santo y se entregan al Señor. O sea que la muerte de los hijos de Dios va a servir para la salvación de otras almas. ¿Te imaginas si una madre le toca ver que su hijo con valor se mantiene fiel a Cristo hasta la misma muerte, y esa madre que no se había entregado al Señor ahora ve que su hijo le quitan la vida por ser fiel a Dios? Esa madre va a decir: yo también quiero, igual que mi hijo, serle fiel al Señor, porque yo quiero volverlo a ver a él otra vez en el día de la venida del Señor. ¿Se imaginan si un hijo ve a su padre que por ser fiel al Señor lo llevan a la muerte? Ese hijo va a decir: yo quiero serle fiel al Señor también. Y muchos se van a convertir por el testimonio de los mártires. Pero cuando ya Jesús salió del templo, cuando ya no hay más sangre expiatoria, cuando ya no hay más perdón de los pecados, cuando ya no hay más intercesión, porque ya cada caso está decidido para vida o para muerte, ¿qué chiste tendría que un cristiano muera? ¿De qué serviría? ¿Serviría de algo? No, sería un triunfo para el enemigo. Sería un triunfo para el diablo que uno de los hijos de Dios muriera, porque no va a haber ningún fruto de esa muerte. Por eso, después de que comiencen a caer las plagas,
y comienza el gran tiempo de angustia, ni un solo hijo de Dios va a perder la vida. Vamos a leerlo. Dice que las plagas caen sobre los que tienen la marca de la bestia y adoran su imagen. Pero miren lo que dice Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9, versículo 4. Se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. A los únicos que podían dañar era a los hombres que no tenían el sello de Dios en su frente. Y si no tienen el sello de Dios en su frente, ¿qué tienen? La marca de la bestia. O el sello de Dios o la marca de la bestia. Pero los que tengan el sello de Dios van a ser protegidos de las plagas. El Salmo 91, el Salmo 91 se conoce como el Salmo del tiempo de tribulación. Y ustedes lo conocen. Es un salmo precioso. Y todo cristiano adventista que espera la venida del Señor debiera conocer este salmo, porque es el salmo que nos habla de ese periodo de tribulación y cómo Dios va a proteger a sus hijos. Dice así, y si tú te lo sabes, dilo conmigo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, en mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Ahí está la promesa del Señor. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Se acuerdan cuando antes de que Dios librara a su pueblo de Egipto, Él mandó plagas también? ¿Se acuerdan? Y las plagas son bastante parecidas a las que van a caer ahora, porque también vino un tumor canceroso. También el agua se convirtió en sangre. Las plagas son muy parecidas, pero no tocaron a los israelitas. Solamente hubo mortandad en la casa de los egipcios. En la casa del pueblo de Dios no hubo destrucción. De igual manera, cuando vengan las plagas finales, los que tengan el sello de Dios en su frente no van a ser tocados. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Cuando estén cayendo las plagas finales, nosotros sabremos que se terminó el tiempo de gracia. Los impíos no lo sabrán, pero nosotros sabremos, porque al caer las plagas ya sabemos que no hay nadie en el templo, en el cielo. Ya Cristo salió. Mientras Él intercedía, no se podían derramar las plagas, pero al salir Él del santuario y terminar su intercesión, la ira de Dios es descargada sin mezcla de misericordia. Y entonces se desata la ira de Satanás contra su pueblo.
los malos, atacan al pueblo de Dios y acusan de ser ellos los causantes de las plagas. Le dicen, por culpa de ustedes está pasando todo esto. Y tratan de quitarles la vida. Pero dice que las armas se van a volver como paja. Las espadas que se levanten se van a quebrar. Los instrumentos de matanza, las armas no van a funcionar, porque Dios va a proteger a su pueblo. Ni uno solo de sus hijos va a perder la vida, aunque van a estar acosados, aunque va a parecer que Dios los va a dejar para perecer, ninguno va a perder su vida. Y finalmente veremos la señal del Hijo del Hombre. Ahora, antes de eso sucede algo más. Vamos al libro de San Mateo, capítulo 24, otra vez. San Mateo 24. Pastor Thompson, no sé si usted tiene aquí en la iglesia un libro del conflicto de los siglos. ¿Hay aquí uno? ¿Aquí? Ah, pues préstemelo porque quiero leer. Ah, mire, qué bueno que él lo tiene aquí. Excelente. Vamos a leer Mateo capítulo 24. Muchas gracias, mi hermano. Excelente, esto era lo que necesitaba. Dice aquí el versículo 15: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. ¿Se acuerdan que anoche estábamos hablando acerca de esto? Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí se nos habla de una señal. Dice, cuando viereis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿Qué es la abominación desoladora? Anoche quedamos en esto y voy a terminar esa partecita ahora, porque tiene que ver con las cosas que van a acontecer justo antes de la venida del Señor Jesús. Vimos que en el libro de Daniel se menciona la abominación desoladora 3 veces. La primera vez está en Daniel capítulo 9 y ahí fue donde nos quedamos anoche. Daniel capítulo 9. Dice el versículo 26 y 27. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como gran inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y luego la última partecita del versículo. Anoche había una hermana, no la veo aquí en esta noche, la que tenía una Biblia versión Valera del 2000. Pero hay otra persona que anoche también la tenía. A ver, alguien que tenga una Biblia Valera del 2000, esa misma es. Que me lean la última partecita del versículo 27. Dice, el ala. Gracias. Tú podrías leerlo otra vez aquí con el micrófono para que los que nos están viendo por la pantalla lo puedan escuchar también. Ven. Estamos leyendo Daniel 9, 27. Y sobre el ala del templo, uno ejecutará la abominación asoladora hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. Muchas gracias. Sobre el ala del templo, uno ejecutará la
abominación desoladora. Ahora noten, el Señor Jesús está diciendo, por supuesto, a través del profeta Daniel, 600 años antes del nacimiento de Cristo, dice que primero se le iba a quitar la vida al Mesías, después el pueblo de un príncipe que vendría destruirá la ciudad y el santuario. ¿De qué ciudad está hablando? De Jerusalén. Y está hablando del santuario, del templo de Jerusalén. Por eso Jesús dijo en Mateo 24, ¿veis todo esto aquí? Hablando del templo, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Él estaba haciendo referencia a Daniel capítulo 9, que iba a destruir la ciudad y el santuario. El templo tenía que ser destruido. Pero miren la secuencia que da el Señor Jesús, o que da el profeta Daniel, y el Señor Jesús hace referencia en Mateo 24. Dice, se va a quitar la vida al Mesías y después va a venir un pueblo con un príncipe. Ese príncipe se llamó Tito. Con el tiempo Tito llegó a ser emperador del Imperio Romano. Pero cuando él destruyó la ciudad de Jerusalén en el año 70, él era general del ejército, era un príncipe, no era el soberano más grande, llegó a ser después el soberano. Por eso dice, el pueblo de un príncipe que vendrá destruirá la ciudad y el santuario, y con inundación será la devastación. Inundación se refiere a aguas que tiene que ver con muchedumbres. El sitio de Jerusalén fue la ciudad arrasada. Los soldados destruyeron literalmente y pasaron a filo de espada a los judíos por miles, por millones. Los mataron. San Lucas 21 hace referencia a eso, donde dice, cuando veáis la ciudad de Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su fin ha llegado. El fin de la ciudad de Jerusalén. Eso está en San Lucas 21, el mismo sermón profético que estamos estudiando. Ahora, ¿qué es la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel allí? Dice, luego uno en el ala del templo ejecutará la abominación desoladora hasta que la ruina caiga sobre el desolador. ¿Quién es el desolador que vino a desolar, a destruir la ciudad de Jerusalén? El ejército romano, Roma. Roma también iba a ser destruida más adelante, como está predicho. Por eso dice, uno ejecutará la abominación desoladora hasta que la destrucción caiga sobre el desolador. O sea, Roma iba a desolar hasta que ella sea desolada. Eso se cumplió. Pero ¿qué es la abominación que ejecutó en el ala del templo? Les voy a leer aquí en el conflicto de los siglos, en el capítulo La destrucción de Jerusalén. Muy interesante lo que dice aquí. Es el primer capítulo del conflicto de los siglos. El destino del mundo predicho. Dice así. Estoy leyendo en la página 28. ¿Cuándo serán estas cosas? Le preguntaron a Jesús los discípulos cuando él dijo, de cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre el apóstata Israel, y especialmente los que debería sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías. Se quitará la vida al Mesías y luego el ejército de un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad santa y el santuario. Iban a producirse señales inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. La hora aciaga llegaría presta y repentinamente. Por eso el Salvador advirtió a sus discípulos, y aquí viene: cuando viereis la abominación asoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que está en el lugar santo, el que le entienda,
entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y luego dice, estoy leyendo en la página 29, tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fueran clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir. Al ver la señal que Cristo dejó, todos los que quisieran salvar su vida debían hacerlo sin tardar. Tanto en la tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella ni para tomar algo consigo de su más valioso tesoro. Los que trabajaban en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo en volver por sus túnicas que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor o la faena del día. Todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general. Ahora notaron, cuando los estandartes idólatras del ejército romano fuesen clavados en el templo, en el atrio del templo, el general Tito clavó el estandarte. La palabra estandarte quiere decir bandera. Un estandarte es una bandera. Los romanos iban a la guerra bajo la señal de su bandera, su estandarte. ¿Y cuál era la bandera romana? Bueno, la bandera romana iba en un asta, en un mástil, un asta. La bandera romana llevaba el palo de donde se ataba la bandera. Arriba tenía una bola redonda dorada, y arriba de esa bola dorada tenía el águila romana. ¿Ustedes han visto la bandera americana? Que tiene como una bola redonda y un águila parada arriba. ¿La han visto? Okay. Eso viene de la época de los romanos. El águila representaba al imperio romano y la bola dorada representaba el dios de los romanos, el dios principal, que se llamaba el Sol Invictus. El Sol Invictus. Ellos eran adoradores del sol. Y la señal idolátrica, por eso dice el estandarte idólatra, dice aquí, que es un ídolo, una imagen de un dios. Y la imagen del dios Sol era lo que iba arriba de la bandera. De esa bola colgaban dos cordeles y un palo cruzado del cual se extendía el estandarte. En lugar de estar la bandera atada al asta, como nosotros atamos la bandera al asta, los romanos tenían el palo y entonces de arriba de la bola un hilo o un cordel y otro cordel, y ese cordel atado a otro palo que cruzaba el asta. Y entonces la bandera, en lugar de quedar colgando al costado del mástil, quedaba abierta, extendida hacia abajo, y en esa bandera se ponía la esfinge del emperador romano, o sea, la cara del emperador, porque ellos creían que el emperador era el representante del dios Sol en la tierra. Por eso arriba estaba el sol y debajo estaba el rostro del emperador. Los romanos tenían que adorar al dios Sol y adorar al emperador y prenderle incienso. Eso era idolátrico. Ahora, la Biblia dice, Daniel, cuando veáis la abominación desoladora. ¿Qué quiere decir la palabra abominación? Vamos a buscar cómo se usa la palabra abominación en la Biblia. Si ustedes buscan en Deuteronomio capítulo 17, Deuteronomio capítulo 17, van a ver cómo se usa la palabra abominación. Dice allí en el versículo 2:
cuando sea hallado en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo al cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso después que oyeres y hubieres indagado bien, y la cosa pareciera en verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecha esta abominación, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Noten que la abominación era adorar al sol o a la luna o al ejército del cielo. La idolatría, la Biblia le llama ¿cómo? Abominación. Por eso Jesús dijo: cuando veáis en el lugar santo la abominación que escribió el profeta Daniel, huid. Yo les conté anoche que en la siega, en el sitio de Jerusalén, en la matanza que vino, donde murió más de 1 millón de judíos, ni un solo cristiano perdió la vida. ¿Y por qué no murió ningún cristiano? Porque obedecieron la señal. Cuando el estandarte romano, ellos vieron que estaba clavado en el lugar santo, como había dicho el profeta Daniel, huyeron, escaparon. No quedó ni uno. Y uno dice: ¿y cómo escaparon? Bueno, sucedió algo misterioso. El ejército romano estaba sitiando la ciudad, pero de pronto, sin aviso alguno, emprendieron la retirada. Los ejércitos se retiraron. Los judíos pensaron: ¡ja! Le ganamos, y salieron a correr tras ellos. Fue tanto el apuro con que salió el pueblo judío a correr tras el ejército romano, que dejaron las puertas de la ciudad abiertas. Y esa fue la oportunidad de los cristianos que estaban dentro de Jerusalén para huir. Ni uno perdió la vida. El ejército romano regresó, volvió a sitiar la ciudad, y esta vez la tomaron. Quemaron el templo, pasaron a filo de espada, cuchillo a los judíos. Tantos judíos mataron que la sangre de los judíos corría por las calles de Jerusalén como que fuera agua en día de lluvia. Se inundó las calles de Jerusalén, se inundaron con la sangre de los judíos, pero ni un cristiano perdió la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora el Señor nos dice nuevamente: cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Se va a cumplir otra vez esto. Vamos ahora a Daniel capítulo 12. Ahí está la próxima mención de la abominación desoladora. Dice el versículo 1: en aquel tiempo se levantará Miguel. Daniel 12:1. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del ¿qué? Del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas?
Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. ¿Se acuerdan lo que leímos hace un momento? El que es limpio siga siendo limpio y el que es puro siga siendo puro. Pero los impíos seguirán actuando impíamente, dice el versículo 10. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Desde el tiempo en que sea quitado el continuo y se establezca la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Aquí hay 3 periodos. El primero dice tiempo, tiempos y medio tiempo. El segundo dice 1290 días y el tercero dice 1335 días. El versículo 1 que leímos dice, habrá tiempo de angustia, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Este capítulo nos habla del tiempo de angustia y de la liberación del pueblo de Dios. Desde que se vea la señal de la abominación desoladora hasta la liberación del pueblo de Dios, va a haber 1335 días. Ahora, estos no son días proféticos, porque dice, bienaventurado el que espere y llegue. Si fueran 1335 días, que son años, pues nadie va a llegar a 1335 años. Pero si uno tiene que esperar y llegar hasta la liberación, entonces tienen que ser días ¿qué? Literales. Bienaventurado el que espere y llegue. Desde que se vea la abominación desoladora, que se ha quitado el continuo. La palabra continuo tiene que ver con la intercesión de Cristo, el tamid en hebreo. Cuando Cristo salga de interceder, cuando deje de interceder, se quita el continuo sacrificio. ¿Entendemos eso? El sacrificio de Cristo que Él hizo se está ofreciendo en nuestro favor en el cielo. Mientras eso dure, hay sangre expiatoria para ser perdonado. Pero cuando se quite el continuo, la intercesión de Cristo en el cielo, y se establezca la abominación desoladora, y recuerden que abominación tiene que ver con el culto idolátrico, con la adoración al sol. ¿Qué fue lo que Cristo estableció para que fuera un recordativo continuo de su poder creador? ¿Qué fue lo que Él dijo? Y será por pacto perpetuo, continuo es la palabra perpetuo, entre mí y mi pueblo, para que sepan que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Qué fue lo que Cristo puso como señal perpetua entre Él y su pueblo, como recordativo de que Él es el Dios creador? Muy bien, vamos a leerlo. Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31. El versículo 15, 16 y 17. 6 días se trabajará,
Mas el día séptimo es sábado, consagrado al Señor tu Dios. Cualquiera que trabaje en el sábado ciertamente morirá. Guardarán pues el día de sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. El sábado es la señal perpetua, continua entre Cristo y su pueblo. Pero cuando el hombre, levantándose en contra del Dios del cielo, haga a un lado a Cristo, fíjense, hacer a un lado a Cristo, lo que hablábamos en el sermón anterior en inglés, ¿no es cierto? Que quisieron hacer a un lado a Dios. Por eso Dios mandó el mensaje: temed a Dios y dadle gloria. Cuando se hace a un lado a Dios, y justamente eso es lo que se va a hacer, se va a hacer a un lado a Cristo, se va a hacer a un lado su ley, se va a invalidar su ley. Y en lugar del santo sábado, el hombre puso otro día de descanso, el domingo. Claro, hoy en día es para el que lo quiera, porque hay libertad. Si usted quiere guardar el sábado, guardar el domingo. Pero cuando el hombre, y esto es lo que vamos a estudiar más adelante, en la próxima semana, cuando el hombre que se hace pasar como si fuera Dios, se hace adorar como Dios, se siente en el templo de Dios, va a invalidar la ley de Dios y va a poner su propia ley. En lugar del santo sábado se va a poner ¿qué día? Pero no nomás como algo que se pueda escoger, sino como ley obligatoria. Y el que no la obedezca va a ser ¿qué? Muerto. Ese es el decreto que va a haber. Entonces se va a haber invalidado la ley de Dios, se va a haber establecido la señal de la adoración al sol, porque el domingo es el día de ¿qué? Del sol. Es el día que los paganos adoraban al sol. Cristo estableció el séptimo día, el sábado, como señal de que Él es el Dios creador. Pero el hombre estableció el primer día de la semana, el domingo. ¿Y cómo se dice domingo en inglés? ¿Y qué quiere decir Sunday? Día del sol. Los paganos adoraban en el día del sol. Y ahí viene. No solamente eso, en español la palabra domingo viene del latín. Nuestro idioma español deriva del idioma latín, por eso a nosotros nos dicen los latinos, porque hablamos un idioma latino. Nuestro idioma fue tomado del latín, que era el idioma de los romanos. El latín era el idioma oficial del Imperio Romano. En latín, el segundo día de la semana se dice lunes, en español también, y es el día dedicado a la luna. Martes es dedicado al dios Marte, el dios de la guerra entre los romanos. Cada día de la semana estaba dedicado a un dios diferente, pero el primer día de la semana estaba dedicado al sol. Por eso se le llama domingo, porque domingo en latín viene de dominus, y dominus en latín quiere decir Señor Dios Sol. El nombre del dios romano era Dominus Sol Invictus, el Señor Dios Sol nunca vencido, invicto. Dominus Sol Invictus en latín. De ahí viene el nombre de nuestro día, domingo, el día que los paganos adoraban al sol. Ahora, a través del Imperio Romano se introduce el domingo como día de descanso. Pero viene una ley, y eso vamos a ver la próxima semana, cuando se va a imponer el domingo obligatoriamente, por ley. Así como el Imperio Romano dio una ley,
el emperador Constantino, el 7 de marzo del 321, haciendo del domingo el día obligatorio de descanso para el Imperio Romano. Por eso el mundo entero hoy en día guarda el domingo. Hasta los cristianos que dicen seguir la palabra de Dios guardan el domingo sin saber que el sábado es el día que Cristo bendijo y santificó. Ahora vean, cuando eso suceda, se va a haber quitado el continuo y se va a haber puesto la abominación desoladora. Y de ahí se cuentan 1335 días hasta la liberación del pueblo de Dios. Y déjenme leerles cómo va a ser la liberación. Y tengo que ir terminando porque yo sé que mañana tenemos que venir temprano a la iglesia a las 8:30, ¿ok? Así que voy a ir a la última partecita. Ustedes pueden leer en el Conflicto de los Siglos, en el capítulo El tiempo de angustia, cuando se imponga la ley dominical y cómo el pueblo de Dios va a ser perseguido. Pero yo solamente les voy a hacer mención a la liberación del pueblo de Dios. Dice así, Conflicto de los Siglos, página 693. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, porque se establecerá un decreto haciendo del domingo el día de reposo obligatorio. Los que guarden el sábado del gran Creador, el Dios Jehová, estarán en contra de las leyes establecidas por el hombre. Y empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado por el decreto, se va a dar un decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida de los que guardan el santo sábado. Se convendrá en dar en una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora del supremo apuro, es cuando el Dios de Israel interviene para librar a sus escogidos. El Señor dice: vosotros tendréis canción como en noche que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va al monte de Jehová. Jehová hará oír su voz, su potente voz, y hará ver descender de su brazo con furor de rostro, llama de fuego consumidor, con dispersión, con avenida de piedra y granizo. Y ahora viene: multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas más sombrías que la oscuridad de la noche caen sobre la tierra. Luego se ve un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios, que se extiende desde un lado del cielo hasta el otro y parece envolver a todos los grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios, olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparados de su deslumbradora claridad. Esa medianoche, cuando el Dios del cielo manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol a medianoche en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. ¿Cuántas señales son? Las señales de su liberación. Son 7 señales, 7.
La naturaleza entera parece trastornada, los ríos dejan de correr, nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas contra otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios, como el sonido de muchas aguas diciendo, hecho es. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres estuvieron sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento. Las rocas quebrantadas se esparcen por todas partes. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja. Sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras. Desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. La grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Pedrisco, cada piedra como del peso de un talento hace su obra de destrucción. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los palacios suntuosos en que los magnates malgastaron sus riquezas en provecho de su gloria personal caen en ruinas delante de su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra son despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esa es la liberación del pueblo de Dios. Hemos visto nosotros en esta noche los acontecimientos que han de suceder en orden antes de la venida del Señor Jesucristo. Mi pregunta es, ¿de qué nos sirve a nosotros conocer todo esto si no estamos preparados? ¿De qué nos sirve saber la señal y de ahí que contando 1335 días llega la liberación del pueblo de Dios? Si cuando llegue ese momento nosotros no estamos en paz con Dios, si hay pecado en nuestra vida que no fue limpiado, ya Cristo salió del santuario, ya es demasiado tarde para hacer nuestra confesión. ¿Cuándo es cuando tenemos que prepararnos? ¿Cuándo? Ahora. Ninguno de nosotros tenemos la vida comprada. Nosotros no sabemos si mañana vamos. Tu corazón. Mi pregunta para ti en esta noche es, ¿tomarás los pasos necesarios para prepararte para la venida del Señor? ¿O son más importantes las cosas de esta vida? ¿Tienes tiempo para las cosas de Dios? ¿Tienes tiempo para estudiar su palabra, para orar, para tener tu culto diario? ¿O estás tan ocupado en el corre-corre de esta vida buscando cómo subsistir que no tienes tiempo para subsistir eternamente? ¿De qué sirve si el hombre gana todo lo que este mundo ofrece y pierde su alma? ¿De qué sirve? Quizás hay algo en tu vida que necesita ser arreglado. Yo no sé lo que esté pasando en tu propia vida, pero puede ser que el Señor te está llamando a recapacitar. Puede ser que tú hayas venido aquí en esta noche con una gran necesidad.
Puede ser que tu hogar esté a punto de terminarse, de destruirse. Puede ser que tengas un hijo, una hija que esté en el precipicio, en el borde, a punto de desbarrancarse para siempre. Puede ser que tú mismo estés en un peligro y no lo sabes. Dios te trajo aquí en esta noche para que conozcas su verdad y para que lo que has aprendido no sea simplemente conocimiento, sino que te lleve a tomar una decisión en favor de la verdad. Va a ser demasiado tarde entonces. Cuando quieras decidirte ya no podrás. Por eso dice el Señor: si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Cuando ya Cristo no interceda en el santuario, cuando haya salido del templo, será demasiado tarde para pedir perdón. Hoy es cuando debemos arrepentirnos y venir a Él. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Te invito en esta noche a venir al Señor Jesús, a decirle: Señor, tú conoces mi vida, tú sabes cuáles son las cosas que necesitan ser enderezadas. Quita ese orgullo de mi corazón, quita ese deseo de las cosas materiales y pon en mí el deseo de las cosas espirituales. Que Cristo venga primero en mi vida antes que las cosas de este mundo. ¿Quieres decirle eso al Señor en esta hora? ¿Quieres entregarle tu vida? ¿Quieres pedirle que Él haga el milagro de cambiarte a ti cuando todavía hay tiempo para cambiar? ¿Quieres? Vamos a ponernos en pie entonces y vamos a decirle: Señor, yo necesito que tú me transformes. Yo necesito que tú me cambies. De nada me sirve a mí conocer todo lo que va a venir si mi familia y yo no estamos preparados. Quizás hay alguien aquí que tiene un ser querido que está fuera de los caminos del Señor. Quizás hay alguien aquí que tiene un hijo o una hija que le está trayendo dolor a su vida. Y usted quiere venirle a pedir al Señor por ese hijo, esa hija, que vuelva al redil. Si ese es tu caso, acércate aquí adelante y ven. Por ese hijo, por esa hija, vamos a pedirle al Señor en esta hora. Quizás es tu esposo el que es duro de corazón. Quizás es tu esposa la que aún no se ha entregado al Señor. O ese esposo que quizás conoce pero no ha hecho una decisión. Por eso tienes los problemas que tú tienes. ¿Por qué no le pides al Señor que Él cambie ese corazón cuando todavía hay oportunidad? Ven, acércate. Vengan un poquito más adelante para dar oportunidad a los que están pasando también. Quizás hay alguien aquí que aún no ha hecho su decisión en favor de Cristo. Yo te invito en el nombre del Señor a que no postergues esa decisión hoy. Quizás hay cosas en tu vida que necesitan cambiar. Tú le has estado dejando demasiado tiempo a las cosas de este mundo y olvidándote de que Jesús tiene que venir primero y principal en tu vida. Quizás hay alguien aquí que quiere decir: pastor, ore por mí, porque yo necesito un cambio completo en mi vida. Si yo sigo viviendo como hasta ahora, estoy mostrándole al mundo que me importan las cosas de este mundo y no las cosas celestiales. Dile: Señor, cámbiame, transfórmame tú, porque yo no puedo. Si hay alguien aquí que aún no ha hecho su pacto con el Señor Jesús y quiere entregar su vida a Él a través del bautismo, acérquese también. Vamos a orar por ti. Ven. Ven, si tú estás entre aquellos que aún no se ha decidido, o si hay pecado en tu vida, mira, puede ser que no lo sepa el pastor de la iglesia, que no lo sepa el anciano de la iglesia. Puede ser que ni siquiera tu familia lo sepa, pero tú lo sabes.
y tú necesitas que el Señor te dé la victoria, que te ayude a vencer, acércate y pídeselo al Señor de todo corazón en esta hora. No te dé vergüenza pasar aquí adelante. Ven en el nombre del Señor y dile: Señor, yo quiero salvarme, yo quiero que tú me transformes. Ven. Y si ya has estado en los caminos del Señor por tiempo ya, pero quieres que tu vida sea una vida más consagrada a Cristo todos los días, y quieres decirle: Señor, quiero comenzar de nuevo a servirte como tú quieres que yo te sirva, acércate también aquí, que yo quiero orar por ti. Ven. Si ya tú eres miembro de la iglesia, ya has sido bautizado, pero quieres pedirle al Señor que tu vida pueda dar testimonio de que realmente amas al Señor de todo corazón, acércate, ven aquí, quiero orar por ti también. No te quedes en tu asiento, ven que el Señor Jesús te está llamando, ven. Ven que vamos a orar juntos por tu familia, por tu salvación, por tus seres queridos, para que Dios haga el milagro en tu propia vida. Ven. Inclinemos el rostro para orar. Amantísimo Padre y Dios, en esta noche tú nos has hablado a través de tu palabra. Humildemente te pedimos que tu mensaje no caiga en saco roto. Permite, Señor, que haga el impacto necesario en nuestra vida, que podamos de todo corazón entregarnos a ti en esta hora. Señor, aquí estamos algunos porque tenemos seres queridos que aún no se han entregado a ti. Hay problemas en el seno de nuestro hogar, en nuestra familia. Hay alguien aquí que está sufriendo porque su hogar se está destruyendo. Hay alguien aquí que está sufriendo porque su hijo, su hija está en el mal camino, Señor. Debiera estar aquí en esta noche, pero no está aquí en esta noche. Te pido, Señor, que tú toques ese corazón y que lo traigas de vuelta a ti. Los que estamos aquí necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu perdón, necesitamos de tu justicia. Límpianos con la sangre de Cristo Jesús. Lávanos, Señor, y ayúdanos a mantenernos de toda palabra que sale de tu boca. Danos el valor para hacer tu voluntad. Sella esta decisión en nuestra vida, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mañana vamos a tener una ceremonia bautismal.